Ok, aquí tenemos ahora el caso acusativo, ¿sí? Que es logón, ¿sí? Que es la Omicron y la nu, la letra nu. Aquí parece una V para nosotros, pero es una N en el griego, hermano, ¿sí? Pero aquí vamos a tener que tomar un tiempo más porque el caso acusativo, hermanos, está un poquito más difícil que el caso dativo, que el caso genitivo y el caso nomativo. El caso acusativo es un poquito más complicado, hermanos, que los otros casos, ¿sí? Y por eso vamos a tomar un momento. Aquí en Mateo 22:46 nos dice, y vemos la palabra logón, ¿sí? Que está en el caso acusativo. Ok, ¿cómo vamos a saber que está en el caso acusativo en este texto, hermanos? La manera que vamos a saber que está en este texto, en logón, en caso acusativo, es porque responde a la pregunta, ¿qué cosa? ¿Sí? Es lo que acusativo se responde a qué cosa, ¿sí? So aquí vemos Mateo 22:46 dice, y nadie le podía responder la palabra, ¿sí? Aquí dice que nadie le podía responder la palabra. So sabemos que la palabra aquí es logón, que es en el caso acusativo. Pero ¿cómo vamos a saber que aquí es el caso, debe de caer en el caso acusativo? Bueno, la manera, hermanos, que vamos a poder saber que está en el caso acusativo es que el caso acusativo, hermanos, ¿sí? Indica el objeto directo del verbo, ¿sí? Es decir, el objeto directo se encuentra cuando hacemos la pregunta ¿qué o quién? ¿Sí? O qué cosa, ¿sí? Y aquí vemos, hermanos, que el caso acusativo, hermanos, por ejemplo, se pregunta, la pregunta es que no le puede responder. Esa es la pregunta y la respuesta es la palabra. Aquí está. Nadie le pudo responder, ¿sí? So, la palabra va a caer en el caso acusativo, ¿sí? Y la razón va a ser porque la palabra logón, que es esta, logón, y en español verbo, la palabra es el objeto, hermano, directo del verbo, que es esta palabra. Responder es el verbo. La palabra, verbo aquí, la palabra es un sustantivo. Responder es un verbo, hermano, ¿sí? So aquí vamos a tener la palabra. La palabra o el verbo aquí es el objeto directo del verbo, que es responder, ¿sí? Y aquí muestra la relación de un objeto directo a un verbo, ¿sí? Ese es el objeto directo, que es el verbo, ¿sí? O la palabra, que es logón, ¿sí? Y este objeto directo se muestra la relación con el verbo, que es responder. So, así es como vamos a saber, hermanos, ¿sí? Que el verbo aquí, se me pasó y le puse palabra, porque en unas Biblias no dice verbo, sino dice palabra. Bueno, aquí el verbo es logún, ¿sí? Y le está, y dice, y nadie le podía responder palabra, hermano, ¿sí? Es decir, hermano, que el caso, el logón aquí es en el caso acusativo, ¿sí? Y lo traté, hermanos, estas tablas y estos textos los traté de hacer lo más fácil posible, hermanos, para que puedan entender cómo se usa, ¿sí?